Alabado sea el Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a ser ministrados por la palabra del Señor ahora, ¿verdad? Ya le trajimos ofrendas al Señor. Amén. ¿Cuántos le trajeron ofrendas al Señor? No me refiero aquí, era a lo que usted acaba de depositar aquí, porque esto que usted deposita aquí, hermanos, si no viene acompañado de una alabanza de corazón al Señor, que el Señor sabe, ¿verdad? Si usted le alaba de corazón o no, eso ya le corresponde al Señor. Pero ¿verdad? Si nuestra ofrenda no va de corazón, o nosotros mismos, ¿me entienden? Si nosotros mismos, porque la ofrenda y el ofrendante deben ir íntegros delante del Señor. Amén. Amén o no amén. Entonces, hermanos, una de las cosas que el Señor no acepta, ¿verdad? Son ofrendas mutiladas. Amén. Una ofrenda mutilada, una ofrenda que ciega, dice, perdiquebrada. Y eso, hay muchas cosas que hablar, que algún día vamos a tratar las manos acerca de las ofrendas, ¿verdad? Para que aprendamos y vayamos creciendo en el camino del Señor. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con el evangelio que predicamos, un evangelio que es necesario que nosotros vayamos valorando. Amén. Así que vamos a pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos enseñe. Amén. Vamos a orar. Acompáñenme en una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te bendecimos, mi Dios, y te exaltamos. Venimos reconociendo que no hay otro Dios como tú. Venimos, Señor, pidiéndote la gracia, la presencia, la unción, el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero también, Señor, venimos pidiéndote, Dios mío, que la unción de tu Espíritu esté en nosotros en forma, Dios mío, de forma, Señor, que cada uno de nosotros podamos crecer, desarrollarnos. Que hoy, Señor, nos des herramientas, que nos des, Dios mío, a cada uno de nosotros capacitación, Dios Santo. Y que en el nombre de Jesús me des una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, de tal manera que cada hermano sea, Dios mío, lleno de la gloria tuya y podamos compartir tu palabra. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues damos gloria al Señor. Un evangelio extraordinario es el tema que quiero compartir con ustedes. Yo quería compartir otro tema el día de hoy, pero pues anoche ya empecé, allá en el camino donde andábamos ayer, el Señor empezó a inquietarme con este tema. Y anoche, antes de dormir, bueno, más bien no podía dormir pensando en eso. Y como a la 1:30 estaba pasando al celular unos textos, pero me dormí. Y hoy que me desperté, pues retomé el asunto. Y entonces me fui, hermanos, a Romanos capítulo 1, verso 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces vamos a entrar a lo que significa, hermanos, evangelio. La palabra evangelio en el griego, hermanos, está en el numeral G2098 para los hermanos que nos están viendo a través del Facebook y los que anotan aquí, hermanos, por favor. La palabra evangelio viene de evangelion o evangelion. Esta palabra, hermanos, significa buen mensaje, significa buenas noticias, significa buenas nuevas. Amén. Pero resulta que la palabra evangelio no siempre fue buenas noticias, sino que el evangelio, en aquel tiempo, hermanos, se usaban mensajeros, y esos mensajeros llevaban obviamente
un mensaje. Y ellos recibían una recompensa por llevar ese mensaje. De manera que a la recompensa, esa es la que se le llamaba evangelio. Por eso aquí está. Denotaba originalmente una recompensa por buenas nuevas, por llevarlas. Más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas. Como el cartero, ¿verdad? El salario de su cartero, de un cartero era las buenas nuevas. Pero ahora, después del tiempo, evangelio viene entonces a ser, hermanos, la carta misma. Ya no el pago del ¿cómo se llama? Del cartero, sino lo que contenía aquella carta. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces resulta pues que en el Nuevo Testamento las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo debe ser recibida por la fe. Dice que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. Esto es el corazón del evangelio. El corazón del evangelio, hermano, está en cuanto, hermanos, basado pues en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión a la diestra del Padre. Amén. Ese es bueno, en sí es la esencia. Por eso Juan 3:16 es el evangelio en miniatura, dicen algunos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, eso es el evangelio, hermanos. Buenas noticias. Ahora, pasamos allá. Entonces, las buenas noticias, estas buenas noticias son extraordinarias. Y cuando nos vamos a definir qué cosa es la palabra extraordinaria, entonces encontramos en el DRAE. DRAE es Diccionario de la Real Academia Española, que significa fuera del orden. Obviamente de un orden que está dentro de nuestra mente o que está en nuestra manera de pensar, pero es algo que sale de lo ordinario, es algo que va más allá de una regla natural o común. ¿Me estoy explicando? Rompe las reglas. Lo extraordinario, hermanos, sale de lo común. Lo extraordinario, hermanos, no es fácil de asimilarlo. Porque para asimilar lo extraordinario se requiere algo importante y se llama fe. La cual, hermanos, muchas veces pelea en contra de nuestra razón. Amén. No sé si estoy diciendo algo. Pero muchas veces la razón no puede entender lo que la fe cree. Ahora, Google, lo pronuncié bien, ¿no? Google dice que extraordinario es algo que es poco común, que sale fuera del orden o de la regla general o que sucede rara vez. Extraordinario dice que es mejor o mayor que lo ordinario. Entonces, evangelio, hermanos, si lo vemos desde el punto de vista del ámbito religioso, el evangelio sale de las reglas de lo religioso. El evangelio, hermanos, va más allá de una simple y sencilla o común religión. El evangelio es mejor. El evangelio es mayor. Amén. ¿Estamos aquí? Eso es lo que dice la Biblia. Y ahorita lo vamos a explicar, que la Biblia habla acerca de un evangelio extraordinario. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios.
Y cuando hablamos, hermanos, no hablamos de poder de ningún ser humano, no hablamos de poder de algún rey. Estamos hablando de que es poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 26, 16. Porque es poder de Dios. Es el poder de Dios actuando, hermanos, para salvar. Para salvar, dice, a todo aquel que cree. Este evangelio, hermanos, solamente actúa por medio de la fe. Este evangelio no se puede, hermanos, si nosotros queremos meterlo en un tubo de ensayo o ponerlo en la mira de un microscopio y empezar a estudiarlo, hermanos, este evangelio va más allá de lo natural, de lo común, de lo ordinario. Entonces, si usted lo quiere creer con su razonamiento, si usted lo quiere aceptar y hay cosas que no le caben en su mente, en su corazón, y dice, es que yo no puedo creer en eso que dice el pastor. No, eso no es razonable. Eso, a mí me enseñaron de otra manera que la vida funciona de una forma. Pero el evangelio, hermanos, no es de este mundo. Sí es para este mundo, pero no es de este mundo. Es para los seres humanos, pero no viene de seres humanos. Entonces dice, porque es para salvación a todo aquel que cree. Entonces no funciona para el que no cree. No es funcionable para el que no tiene la fe. Sus beneficios se reciben por fe, Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela solo por fe. La revelación del evangelio llega por la fe. Y también para fe, dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, tenemos que activar la fe. Tenemos que activar nuestra fe y dejar de pensar que el evangelio es una religión más, que es una iglesia más a la que estamos llegando, en donde si las cosas yo no las entiendo, entonces por favor, sencillamente no las acepto. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a pasar a lo siguiente, miren. El evangelio va más allá de la sabiduría humana, ¿no? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra, dice, fíjese, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, nuestra palabra, nuestra predicación no debe estar basada en humana sabiduría. Porque sencillamente el ser humano es inteligente. Han habido hombres muy sabios y gloria a Dios por todos esos hombres. El Señor los bendiga y los tenga en su santa gloria. Pero nuestro mensaje y nuestra predicación, amén, nuestra fe no debe estar basada en humana sabiduría. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente versículo. Entonces, yo como predicador y como pastor, mi deber no es, hermanos, enseñarle acerca de sabiduría de hombres, porque no me llamó ninguno de ellos. El que a mí me llamó se llama Jesucristo. Y me dijo, quiero que prediques mi palabra. Entonces yo me baso en su palabra y dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, es importante que esté en nuestras vidas para poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Amén. De lo contrario será una preciosa disertación, una hermosa conferencia. Amén. Dice 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Entonces, nuestra fe, lo que yo creo, en lo que yo confío, tiene que ser el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver lo siguiente porque todavía estamos iniciando. Mire, este evangelio, déjeme tomar un poquito de agua para salud. Es agua, decía el hermano. Este evangelio extraordinario nos habla de, número uno, Dios haciéndose hombre para salvarnos. Eso es extraordinario. Alguien decía, lo comentaba el hermano Edwin en una ocasión, que un hombre, alguien pasaba y aplastó unas hormiguitas. Y entonces dice, ¿cómo le hago para decirle que me perdone, que me disculpe, que no era mi intención? Y entonces le dijo a alguien, pues, para que te entiendan las hormigas, tendrías que volverte hormiga tú también. Entonces, pero pensando ya de esta manera, Dios se hizo hombre para salvarnos, para hacernos saber cuánto nos ama. Tuvo que tomar forma de hombre. Y hermanos, y eso es extraordinario. ¿Cómo es eso de que María salió embarazada? ¿Cómo es eso de que María se iba a casar con José y cuando José llega en un día, en cualquier día, llega y dice, María, ¿cómo estás? Embarazada. pero si tú y yo no, es extraordinario. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios hizo sombra sobre María. La semilla de Dios fue sembrada, fecundó el óvulo de María. Hermano, es extraordinario. Fuera de lo común, fuera de lo normal. Rompió los formatos. Y por eso es que el pueblo judío en su gran mayoría no creyeron y hasta decían que Jesús era hijo de fornicación. Porque no podían creer en lo extraordinario del evangelio que nosotros estamos creyendo, hermano. Si todo eso fuera mentira, entonces, hermanos, nosotros seríamos dignos de misericordia y de lástima. Porque estamos perdiendo el tiempo. Si no creemos en un evangelio extraordinario, entonces hemos perdido ¿cuánto tiempo? He estado, hermanos, tratando de vivir para el Señor y me he perdido tantos placeres. Pero la Biblia dice que este evangelio es extraordinario porque Jesucristo se hizo hombre. Luego, este evangelio es extraordinario, hermanos, porque ese Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. No conforme a la tradición, sino conforme a las Escrituras. Jesús vino a cumplir, hermanos, desde su nacimiento hasta el fin, vino a cumplir todo lo que la Biblia hablaba en sombras en el Antiguo Testamento. Amén. El Verbo se hizo hombre y tabernaculizó o habitó, dice la Biblia. Amén. Jesucristo, el Cordero de Dios, muere. ¿Cuándo muere? ¿Y en qué horario? No muere en el día de reposo. Jesús muere, hermanos, a las 3 de la tarde cuando el Cordero Pascual, hermanos, estaba siendo comido por toda la familia de Israel, Jesús estaba muriendo en la cruz. En la semana de la Pascua. En el día de la Pascua, pues. Entonces quiere decir, hermanos, que el Señor viene y cumple todo lo que la Biblia hablaba acerca de Él. Porque todo lo que dice el Antiguo Testamento es figura de lo que había de ser en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, este evangelio es extraordinario. Jesús vino a darle cumplimiento a cada uno de ellos. Mire, este evangelio es extraordinario porque hay ángeles que ministran a la iglesia y ministran de parte del Señor a todos los que creen en Él. Hermanos, hay ángeles.
Nosotros no los vemos. Como el caso del siervo de Eliseo, que no alcanzaba a ver y veía solamente a los que le estaban rodeando. Y dice la Biblia que Eliseo le pidió a Dios, le rogó a Dios que le abriera los ojos a su siervo. Y entonces el siervo pudo ver los ángeles que les rodeaban a ellos y que eran más que sus enemigos. A ver, dígame, ¿quién fue el que le avisó a María que iba a tener un hijo? ¿Perdón? Un ángel. Perdón, pero ¿quién le avisó también a ellos que no se fueran, que no regresaran otra vez a su tierra porque Herodes estaba matando a los niños? Un ángel. ¿Quién le avisó a los sacerdotes o a los sabios que vinieron a adorar al Señor y que les dijo que no regresaran también por donde estaba Herodes, sino que se fueran por otro camino? Ángeles. Hermano, mire, nosotros tenemos la bendición en este evangelio que la Biblia habla, hermanos, que tenemos ángeles que nos cuidan, que nos ministran, que vienen de parte. Dice la Biblia que desde ahora, dijo el Señor, veréis ángeles que suben y bajan. Dice que cuando no sé si 7, pero lo cierto es que por lo menos uno que me manden, porque con uno dice la Biblia que el Señor acabó con todo un ejército. No sé si lo han, ¿verdad? Pero puede ser. O sea, yo solamente lo que quiero es, hermanos, que sepamos que hay ángeles que nos ministran de parte del Señor. Este evangelio no es cualquier cosa. Yo quiero que usted lo crea. Que este evangelio no es hermano, ay hermano, mire que la situación está difícil y hay mucha, ¿cómo se llama? Mucha inseguridad, mucha violencia. ¿De cuántas nos habrán librado los ángeles, hermano? ¿De cuántas? Así como agarraron a Lot por las manos y yo digo que no sé si lo llevaban, las patitas le hacían así al pobre Lot, pero lo sacaron casi a la fuerza. Los ángeles. Entonces, hermanos, nosotros tenemos ángeles que nos guardan. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, vamos, ¿qué otra cosa? Este evangelio es extraordinario, hermanos, porque Dios, hermanos, revela su voluntad a nosotros y lo revela por sueños, lo revela por visiones, lo revela por profecías, lo revela por teorías, lo revela de diferentes formas. Lo revela cuando usted lee la Biblia, hermanos. Mire, yo no sé, pero si no podemos creer lo que nos dice la Biblia, porque hoy en día, hermanos, así en serio, hay mucha gente que mutila la palabra. No fue una ballena, no fue un pez grande lo que se tragó a Jonás, sino que lo que pasa y empiezan a divagar en su propio razonamiento y le quitan, hermanos, a la Biblia lo extraordinario porque quieren convertirlo en un libro cualquiera, porque no entra dentro de la estructura del razonamiento, porque este evangelio viene de Dios. Entonces, mire, este evangelio es extraordinario porque, mire, porque nos habla de un derramamiento del Espíritu Santo, nos habla de un hablar en otras lenguas. Y claro, como hermanos, nosotros por fe lo recibimos. A mí me predicaron ese evangelio y dijeron, hermanos, tienen que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo todos los días, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, bautízame con tu Espíritu Santo. No me puse a buscar en la Biblia, a ver qué me dice aquí. Aquí dice, no todos hablan en lenguas, ¿verdad? Y entonces, me agarro de ahí para no hablarla. Porque buscamos lo ordinario, no lo extraordinario. Buscamos un evangelio que se apegue a mí, que se adapte a mí, y no yo adaptarme a un evangelio, al evangelio de Jesucristo. No sé si me están entendiendo.
Hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo es necesario. No salgan de Jerusalén hasta que no sean investidos de poder de lo alto. ¿Y dónde estaban? En el aposento alto. Cuando vino el poder de Dios sobre sus vidas. Fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y el Pedro aquel, o el Simón aquel, ahora era una piedra. Ahora predicaba la palabra con unción. Se levantó y en el primer mensaje, hermano, fueron como 5,000 o 3,000. La cosa es que fueron 3 y 5. Entonces, hermanos, sí, entonces el evangelio que estamos predicando es un evangelio extraordinario. Mire, este evangelio, hermanos, tiene recompensas. ¿Qué gano yo, hermanos, si predicamos la palabra? No la vamos a hacer por lo que podamos recibir, pero en este evangelio hay recompensas. Hay gente que dice, estás loco, vieras ese lugar que tienes, lo debes rentar. Hay mucha gente que busca salones para fiestas. Réntalo, 1,500, 2,000 pesos. Semanalmente vas a tener ahí. En verdad os digo, Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio. Porque es extraordinario, hermano. Hay gente que, hermano, como Abraham, el Señor le dijo, sal de tu tierra. ¿Qué otra cosa le dijo? Sal de tu parentela y sal de la casa de tus padres. A la tierra que te voy a mostrar. Pero primero dime cuál es la tierra. Y si me dice cuál es la tierra a la que voy, entonces voy. Así dijo Abraham. Dice la Biblia que Abraham creyó porque era el Dios al cual estaba él sirviendo y en el cual había creído era extraordinario. Un día el Señor dijo, hey, te vas a ir a Hermosillo y vas a estudiar, te vas a preparar. Y entonces yo agarré y renuncié a la plaza. Mucha gente, incluyendo algunos familiares, me dijeron, estás loco. Quincenalmente tienes tu pago. Pero sabe que Dios nunca se queda con nada y cuando vengo a ver la historia para este tiempo y digo, ¿cómo es bueno el Señor? Porque Dios es extraordinario, hermano. A veces no le creemos. Pero su palabra es extraordinaria. Marcos 10:30 dice, no hay nadie que haya dejado todo eso que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones. Pero también vienen las persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces, hermanos, este evangelio es extraordinario, tremendo. Un evangelio que está fuera de toda regla. Mire, en este evangelio, hermano, los ciegos reciben la vista. No solo literalmente, sino que también, hermanos, mire, tanto tiempo yo predicando el evangelio y hay cosas que yo no había visto en la Biblia. Porque yo pensaba que veía. Porque yo pensaba, ya me la sé esa. Pero cuando empiezo, hermanos, a recibir la revelación de parte del Señor y a ver textos y lo que dice el Señor, hermanos, entre líneas, mensajes que están encriptados en la palabra del Señor, entonces, hermanos, yo entiendo y yo creo que yo era ciego. Los ciegos reciben la vista. Físicamente sí, pero espiritualmente también. Y también, hermanos, almáticamente, porque hay gente que es ciega del alma.
Yo no tenía quizás sentimientos y no veía cuánto daño le hacía a mis hijos o a mi esposa. Es más, no veía cuánto daño le hacía a los niños en la escuela. Y le comentaba a Edwin, ahora yo siento como que, digo, wow, porque el Señor me abre mis ojos, veo a una maestra que le está gritando a un niño, te estoy diciendo que tú... Y porque yo le llamé la atención, se sintió mal ella, nada más porque le llamé la atención, no le grité. Y ahora la pregunta es, hermanos, ¿qué los niños no tienen sentimientos? Y entonces, ¿por qué no vemos eso? Hay gente que está ciega del alma, de sus sentimientos, de sus emociones. Como aquel hombre, ¿verdad? Que dice que tuvo un sueño. Él tomaba todos los días, pero una mañana se despertó sobresaltado y gritando. Y la mujer le dice, ¿qué tienes? Dice, tuve un sueño. Veía que me perseguían 3 ratas. Una era gorda, otra era flaca y la otra era ciega. ¿Qué será? ¿Qué significará? Le dice la mujer. No sé. Pero había un niño que estaba ahí durmiendo en su cuarto y le dice, papá, yo sí sé lo que significa tu sueño. Papá dice, la rata gorda es el cantinero, al que tú le das todo el dinero cada vez que termina la quincena. La vaca gorda, perdón, la rata gorda. Me pasé a otro versículo, el de la vaca gorda. Y entonces le dice, la rata gorda es el cantinero y su familia. A ellos nunca le falta nada, andan en su motoneta, andan en carros, comen todos los días pollo, carne. Papá dice, ellos están bien. Pero la rata flaca somos nosotros. Mírenos, papá, cómo estamos viviendo. Yo durmiendo aquí en el suelo. El techo se llueve. Mi mamá no ha comido. Nosotros no hemos comido. Nosotros somos la rata flaca, papá. Y le dice el niño, y papá, ¿y sabes quién es la rata gorda? Perdón, ciega. ¿Y sabes cuál es la rata ciega? Dice, no, hijo, ya, gracias, ya entendí. Entonces, hermanos, el Señor abre los ojos a los ciegos. Porque a veces a eso venimos a la iglesia, ¿verdad? No venimos a ser entretenidos, a que el pastor sobe el lomo y está bien todo, no te preocupes, está bien, ahí va bien. Sino que viene para que los ojos sean abiertos. Este evangelio abre los ojos. Amén. Es extraordinario. Este evangelio, hermanos, dice que los cojos andan. Alguien que no podía caminar, alguien que no podía andar espiritualmente, sino que apenas empezaba a caminar en el evangelio y ¡pum! Caía. Y de pronto otra vez resbalaba. Dice, no, no puedo, no puedo. Y a veces llegamos a ser pastores cojos. Porque dice, no, no importa, así el Señor me va a usar. Y sí, así creía yo, que así podía yo andar cojo y predicando. Fíjese qué tremendo. Y decía, no, alguien me dijo, mira Manuel, cuando ya uno como pastor, como predicador anda con mujeres, ya no se pueden dejar, dice. Y yo, ¿cómo va a ser posible eso? No, es que mire, el que ya es así, ya se quedó así. Pero el evangelio que predicamos es extraordinario, porque cambia el corazón, cambia la vida, cambia la mentalidad del ser humano. Tiene que cambiar. Amén. El homosexual se convierte en hombre. El adúltero ama a su esposa. Eso es lo que yo veo acá en el, perdón. El homosexual es hombre, güey, gracias. Se convierte pues al Señor. Y entonces su mentalidad llega a ser de hombre, pues. Mire,
Entonces, los leprosos quedan limpios. La lepra en la Biblia, hermanos, tiene una figura y representa el pecado. El pecado es perdonado, hermanos. Este evangelio es extraordinario. No importa cuántos sean nuestros pecados, somos perdonados. Entonces, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Entonces, hermanos, este evangelio es extraordinario. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esto está fuera de lo común. No, hermano, nosotros aquí, algunas iglesias, nosotros aquí no, eso no lo creemos. Los demonios no existen. Es más, a los hermanos, a los cristianos, no los tocan los demonios. Ay, ay, ay. Si no, pregúntenle a Pedro. Pedro una semana antes había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro o Simón, ¿verdad? O Pedro. Pedro. No te lo reveló carne ni sangre. Aleluya. Y estaba danzando Pedro, gloria a Dios. Recibí revelación. Como nosotros, ¿verdad? Vienen cultos donde estamos gozosos, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea. Pero al siguiente culto vienen llenos de cosas malas. Espíritus que no son de Dios. Vienen demoniados. Y entonces, mire, porque llega Pedro y le dice, Señor, que no te acontezca esto, que no vayas a la cruz. Apártate de mí, Satanás. Pero si así apenas era un hombre que recibía revelación y a la siguiente, 2 capítulos más adelante, eran demonios que estaban en él. Satanás ni siquiera le dijo demonios. Entonces, hermano, este evangelio es extraordinario porque liberta. Y no solamente liberta, aquí hay un rema que yo quiero que usted vea. El Señor no solamente liberta, echa fuera a los demonios, sino que el Señor llena con su Espíritu Santo. Y ese es el problema muchas veces, hermanos. Hay gente que es liberada de demonios, pero no se llena del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu va y regresa a ver cómo está la casa. Y si la encuentra barrida, adornada, limpia, pero no está ocupada, no está la presencia del Espíritu de Dios, lo vuelve a tomar. Y después de haber dicho, hermano, gloria a Dios porque el Señor ya me libertó, vuelve otra vez a lo mismo. Y hasta peor. Estamos hablando de un evangelio extraordinario. Entonces, el Señor es extraordinario con esta palabra. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es extraordinario. Eso es verdad todavía. Y funciona con la fe. Vamos adelante, porque yo quiero que hoy terminemos, por lo menos los textos que tengo aquí para compartirlo. Mire, es extraordinario porque el evangelio es incluyente, hermano. El evangelio no excluye a nadie. A mí me llama la atención cuando en algunas iglesias llegan algunas personas y están los hermanos que dicen, ¿qué? Ahí viene ese, mira, con ese fulano yo tuve un problema y ni lo voltean a ver. Hermano, gracias a Dios viene el hermano, ajá, bueno. Y bueno, si el evangelio es incluyente, te incluyó a ti y a mí que no merecíamos el perdón. ¿Verdad que no? No lo merecíamos. Entonces, aquel que viene, no, es que hace aquel me hizo. Hay un mensaje que el hermano Edwin ha predicado que dice acerca de Jonás. Jonás no quería predicar allá, a Nínive, porque los ninivitas habían invadido muchas veces Israel y habían violado a sus mujeres. Y a lo mejor entre todas esas, en alguna ocasión, algún familiar de él. Y ahora a Jonás le dice que vaya a predicarle. Dice, ¿cómo le voy a predicar a ese si ese me hizo tanto daño? Entonces, hermanos, el evangelio es incluyente. Dígalo conmigo, el evangelio es incluyente.
¿Qué significa eso? Gálatas 3:28. Amén, ¿me regalaba? Dame un garrafón. Dice Gálatas 3:28. Voy a poner acá, mire. Así que no importa si son judíos o no lo son. Si son esclavos o son libres. O si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Amén. Este evangelio no es machista, hermano. Este evangelio tampoco es ¿cómo se llama esto? Cuando racista. Ni es racista, ni qué es, ni feminista. Este evangelio, hermanos, dice que en este evangelio todos somos iguales. Delante de la presencia de Dios, obviamente que el Señor siempre ha puesto autoridades en todo. Si no, imagínese una iglesia sin autoridad. Imagínese un hogar sin autoridad. Nada más imagínese un partido de fútbol sin un árbitro. Todos acabándose contra todos. Nos vamos a casar, pero yo aquí, mira, tú y yo, no que tú no vas a ser ninguna autoridad. Es que ya Dios puso autoridades. Amén. Entonces, Gálatas 3:29. Y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la descendencia de Abraham? Entonces somos familia de Abraham y tenemos derecho a recibir las promesas que Dios le hizo a Abraham. Esas promesas son para nosotros. Esto es extraordinario para nosotros, para que la gente común, porque nosotros ya no somos gente común, hermano. Desde el momento que aceptamos a Cristo ya no somos comunes. Ustedes, santos. Dice la Biblia que somos ¿qué? Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más? Nación santa, real sacerdocio. O sea, no somos gente común. No somos gente del montón. Es más, mire que mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente se agolpaba contra Jesús. Pero ¿qué pasaba? Jesús se apartaba y se llevaba nada más ¿a quiénes? A los discípulos. Usted es discípulo. No es del montón. Aleluya. Vamos a ver, ¿qué sigue acá adelante? Vamos a ver este siguiente texto. Incluye a todo aquel que recibe a Cristo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. El Señor, hermanos, incluye a todo aquel que quiere que le reciba en su corazón. No importa cómo haya sido. Las rameras, los pecadores, los publicanos, dice que iban y se sentaban con Jesús y comían con Jesús. Les agradaba la compañía de Jesús. Hermanos, no crean que hay gente que anda viviendo mal, pero que les agradaría mucho llegar a un lugar donde se les acepta y se les predica la palabra del Señor, porque ellos comían con Jesús y bebían vino con Jesús. Quiere decir, hermanos, que el Señor compartía con ellos también. ¿Qué significa vino en la Biblia? Gozo. Y también es parte de la cena, ¿verdad? El vino es parte de la Santa Cena también. ¿Y qué representa? La sangre de Cristo. Entonces, por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Este evangelio, hermanos, incluye a todos. Aunque venga el peor enemigo tuyo. Imagínense, estaba Mateo y estaba el otro que era, ¿cómo se llama? Simón el Celote. Hermano, haz de cuenta que se encontró un priista con un moreno. O que se encontró alguien del gobierno con un zapatista en la misma iglesia.
Ah, no, no, si está ese aquí yo me voy. No, se dieron la mano y sirvieron al mismo Señor. Y dejaron a un lado sus diferencias y también dejaron hablar. Uno dejó el banco y el otro dejó la revolución. Así que hermanos, este evangelio es extraordinario porque los hombres pueden dejar su pasado en el pasado, donde debería estar. Amén. Hermano, hay personas con las que yo no me llevaba, pero no lo quería ver ni en pintura y cada vez que lo encontraba era pleito. Cada vez, donde quiera que me lo encontraba, yo iba atrás de esa persona. Y ya nos convertimos al Señor y nos encontramos. Hace poco me ha agradado mucho cuando me encuentro con algunos. Me dice, ¿qué pasó, negro? No sé por qué me dicen negro, pero le digo, aquí estamos. ¿A qué te dedicas? Soy pastor. De veras, yo estoy llegando a una iglesia. Y eso, hermano, es extraordinario. Pero si no nos llevábamos, si nos callamos mal. Entonces, el evangelio es extraordinario, incluye a todos. Dale a la siguiente, mi hija, porfa. Entonces, mire, es extraordinario porque hay poder en la oración, hermano. En este evangelio, hermanos, la oración no es una a ver qué pasa. Voy a pedir para ver si se puede. Mire, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, hermanos, si nosotros creemos en este evangelio extraordinario y oramos, que nuestra oración no sea un rezo, hermano, perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, mira, Señor, te estamos pidiendo que más. Y pensamos que entre más hablamos, más el Señor nos va a escuchar. No, la oración, hermano, tiene que salir de lo profundo de nuestro corazón. Y dice Hechos 12:6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire cómo estaba Pedro, hermano. Habían dos sujetos. Ah, no es cierto. No, estaba sujeto con dos cadenas. De verdad, qué sujeto ¿verdad? Herodes. Porque mire, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo se iba a escapar? ¿Cuándo? Y sin embargo, la iglesia hacía oración sin cesar. Y dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó. Mire, todavía llegó y le dice, Pedro, hey, ya, vámonos. Pedro estaba durmiendo, estaba reposado, estaba confiando. Porque estos hombres, hermanos, se gozaban cuando los golpeaban por causa de Cristo. Eso es extraordinario. Un Pedro que antes agarraba la espada y la sacaba y le tumbaba la oreja. Y eso que no era torero. Arrancaba la oreja y dice, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermanos, esto es extraordinario. Si nosotros clamamos al Señor, las cadenas que pudieran haber en nosotros se caen. Las que estén en nuestra familia se rompen. Ángeles van a llegar para hacerlos libres en el nombre del Señor. Y mire, cuando es extraordinario, dale la siguiente, mamá. Porque, mire, porque hay poder en la predicación de la palabra del Señor, hermano. Usted no se imagina cuántas cosas pasan. Y aunque haya oposición, dice la Biblia que echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Porque andaban predicando. Y luego, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces, hermanos, este evangelio es maravilloso.
¿No les parece? Y apenas, aquí nada más estamos tocando algunas cosas. Y, a ver, dale, mija, para ver si podemos encontrar algo más, que hay muchas cosas. Es extraordinario, hermanos, porque hay poder en la alabanza. No sé cuánto crean, pero la alabanza tiene poder, un poder extraordinario. Y lo enseña el Evangelio. El Evangelio de nuestro Dios enseña que la alabanza es poderosa. Amén. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermano? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ahí estaban cantando al Señor. Tal vez no podían danzar, pero estaban cantando al Señor. Y cantaban himnos a Dios. Cuando nosotros cantamos, le cantamos al Señor. Y cuando le alabamos, hermanos, suceden cosas maravillosas, decía un coro que cantábamos antes. ¿Verdad? Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Suceden cosas en nosotros. Hermanos, nosotros no lo, perdónenme, pero nosotros no vemos lo que está sucediendo en lo espiritual. Algunas veces el Señor abre los oídos, los ojos espirituales más bien, para ver lo que está sucediendo. Pero cuando una iglesia está alabando al Señor, hermanos, esa alabanza es poderosa y los demonios tienen que irse. Cuando David alababa al Señor y tocaba el arpa y le cantaba a Dios, el demonio, el espíritu que estaba en la vida de Saúl, se iba de él. Amén. Entonces, hermanos, aquí dice la Biblia que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudieron y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo lo que estoy tratando de enfatizar, hermanos, es que este evangelio incluye, hermanos, la oración. Y tenemos que orar, porque a través de la oración hay victoria. Este evangelio incluye alabanza y debemos alabar. No se le puede obligar si no quiere. Pero la alabanza, perdón, pero el evangelio incluye alabar a Dios, adorarle, exaltarle, glorificarle. El evangelio, hermanos, dala por favor, hija. Es extraordinario porque, mire, número uno, Jesucristo va a venir otra vez. ¿Cuántos saben que Cristo viene otra vez? Dice la Biblia que este evangelio será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y mire, tenemos hoy en todo el mundo está internet. Bueno, hay partes donde no. Por ejemplo, ¿cuál parte? Ok, hay partes donde el gobierno no permite que. Pero, sin embargo, en Corea, hermano, hay iglesias cristianas, evangélicas, que tienen multitudes de creyentes. Ahí está la ventana 1040, que también dicen que ahí, pero esa ventana 1040 tiene como, desde que yo estaba, imagínate, estudiando en Hermosillo, decían que el evangelio no entraba todavía allá. Pero hermano, el evangelio está siendo predicado en todo el mundo, por radio, por televisión, por internet, personalmente, por Facebook. El evangelio está siendo predicado en todo. Entonces, hermanos, Jesucristo viene otra vez. Es extraordinario eso. ¿Pero qué? ¿La salvación se termina? No. Jesucristo viene por su amada porque hay unas bodas del Cordero. Pero la gente que se quede va a tener oportunidad de ser salvos todavía. Y si no lo quisieron creer en el tiempo de la gracia, entonces lo tendrán que creer en el tiempo de la desgracia. ¿Cuál es el tiempo de la desgracia? Los 7 años de ¿verdad? Tribulación y gran tribulación, la última semana de Daniel. Entonces, viene por su amada, viene por los enamorados del Señor. Entonces este evangelio, hermanos, nos enseña
que nosotros tenemos que estar enamorados del Señor. Ah, ese fanatismo. No importa que parezca fanatismo. Pero yo tengo que estar enamorado del Señor. Ah, imagínate que mi esposa me diga, estoy enamorado de ti, y al ratito esté viendo a otro hombre y le esté apagando el ojo a otro hombre. Estoy hablando en sentido figurado y lo quiero aplicar a lo espiritual. Entonces la iglesia que está enamorada, sí, yo me voy con el Señor, pero usted y yo decimos estar enamorados del Señor, pero nos agrada el mundo todavía. El sistema pagano nos llama la atención todavía. Me refiero al pecado. Amén. Entonces, viene por los que están enamorados de Él. Obviamente, repito, en este evangelio maravilloso, solamente se va la novia, la que se va a casar. Hay parte de la iglesia que se va a quedar y que tendrá oportunidad de lavar sus ropas en la gran tribulación. Juan le pregunta al Señor, ¿quiénes son estos? Y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, que lavaron sus ropas allá. Entonces, hermanos, número 3, es extraordinario porque para llevarnos a su mansión, viene para llevarnos a su mansión donde habrá una boda, las bodas del Cordero. Amén. Mira, estamos con Él por la eternidad. Eso es un cuento, hermano. Eso sí, hay gente que dice que eso ya es algo que no va de esa manera. Hermanos, hace mucho tiempo se profetizó que Cristo o que Jesús vendría. Que vendría para salvar a su pueblo. Vino. Amén. Se profetizó que moriría en una cruz. Y murió. Se profetizó que resucitaría. Y resucitó. Eso es maravilloso. Dijo que vendrá. O dijo que viene. Y vendrá. Entonces yo quiero creer, hermanos, con todo mi corazón. Porque entonces, hermanos, sería yo alguien que solamente estoy predicando y estoy hablando acerca de algo que es falso. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, dijo, si la resurrección no existe, si nosotros no hemos de resucitar, porque mire, es extraordinario, nada más piensa en esto. Cuando alguien muere, al cabo de un tiempo, hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el cuerpo? Se empieza a descomponer, se empieza a corromper. ¿Y qué pasa después? Se convierte en lo que dice la Biblia, se vuelve real. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, al poco tiempo hay polvo. Ahora, dígame, entonces en la resurrección de los muertos es fuera de lo común. Y claro, hay gente que dice, no, eso no cabe en mi mente. Pero hermanos, es que no es si cabe en mi mente, sino si cabe en mi corazón, si yo lo creo. Vamos, voy a poner un ejemplo. Hay gente que está enferma. Vamos, en una misma casa. Entonces, como está enferma en una misma casa, le piden, uno pide al Señor y el otro dice, ¿qué vamos a pedirle al Señor? Y resulta que, hermanos, el que cree es el que es sanado. El que cree es el que es sanado. Esto se aplica para todas las promesas de la Biblia, de la palabra del Señor. Aquí el que crea es el que se va a ir, porque dice la Biblia, estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino. Una será dejada y la otra será llevada. Entonces, hermanos, este evangelio es para los que creen.